Pues miren, para empezar hoy, comentando lo que estábamos, el libro de Silvia Marcos, hay un librito recién salido de Elsa Cross, esta filósofa y poeta. Fue mi maestra ya en los años 80 en la Facultad de Filosofía. Ya era doctora en filosofía. Elsa ya había regresado de la India cuando la tuve de profesor en la facultad. Y este librito acaba de ganar, este poemario, el Premio Nacional de Literatura Mazatlán. Hace una semana lo dieron a conocer y a este libro de Elsa que se llama Isla Negra le dan el Premio Mazatlán de Literatura de este año. Es una maravilla, Elsa escribe maravilloso. Es alguien que ha trabajado mucho todas las espiritualidades orientales. Ella vivió 7 años en la India, en Ganeshpur, trabajando toda la espiritualidad hinduista. Sabe sánscrito. Ya en mi época de alumno nos leía la Bhagavad Gita en sánscrito y lo traducía directo. Es una maravilla de personaje el Sacros. Este poemita se llama María Sabina. La mujer águila dueña, mujer de pensamiento, la que mira hacia adentro, ¿es distinto de lo de afuera o es distinto el modo de mirar? Madre que crece, madre verde, madre fresca, el punto de luz en sus pupilas, luz al fondo del túnel, que mira detrás de cada cosa. Hay algo que mirar. Mujer libro, mujer estrella grande, mujer luna. La fijeza de la visión es de quien ve más allá de lo que vio. El silencio en las orejas es de quien oye más allá de lo que oyó. Las líneas de su cara como mapas son señales de caminos, bifurcaciones o vías paralelas, cruces de huellas, recovecos. Vengan 13 águilas dueñas, vengan 13 águilas sagradas, vengan 13 remolinos dueños, la milpa, el cerro, la choza dentro y fuera, vibran y se deshacen. Manos de corteza, nubes en derrumbe, como los hongos que sostienen. Mis niños pequeños, mis niños que bailan, los encajes de su vestido copian las piedras del camino. Sus listones son las franjas de hierba en las orillas. Mujer brisa, mujer rocío. Flores y pájaros hay en su huipil. Tanto silencio en sus cabellos. En sus trenzas se enlazan el tiempo y el no tiempo. El libro de mi lenguaje que está allá en el cielo. Órbitas planetarias en su arete, sus collares, ristras del mundo, inmensas elíptica que cierra el gesto de su boca, más allá de la ausencia de las palabras. Luz que viene, luz que carga, dice, luz de brisa, luz de rocío, dice. Señales el sol dejó en su rostro el tierno olvido de los colibríes. Mujer chuparrosa, mujer que sabe nadar en lo sagrado, mujer dulce sagrada, y su cosecha precedida por las nubes entre las milpas y la montaña. Niños sabios en manojo, los niños tiernos, a punto de desatar su danza, abriendo un sendero de sol y otro de luna, como en sus ojos, o a punto de asentarse quietos en la parcela y su verdor, desde el otro lado de las cosas que vibran y se deshacen, porque es el trabajo de mi carrizo de brisa, de mi carrizo de rocío, y el camino baja entre la milpa. ¿No te posaste cerca de la flor? Sube entre la nube, Padre Santísima, se abre adentro de los ojos en los rumbos donde ella pastorea la inmensidad.
Este es un bello poema homenaje a María Sabina, donde pues Elsa descubre toda la inmensidad sagrada de esta gran mujer, gran sabia mesoamericana, como fue María Magdalena Sabina. Acordémonos que ella nace el día de la fiesta de María Magdalena y en la fe de bautizo así se llama Magdalena también. Te estás haciendo un magnífico lector de poesía, Julián. Que me encanta la poesía, Yo sé. es esos mundos metafóricos que van abriéndose. Es que es el lenguaje teológico, no hay otro lenguaje para hablar de la trascendencia más que este. Este otro poema se llama Vacante. He cruzado 2 veces tu puerta endiosada de ti y comí de tu carne, llevando guirnaldas de serpientes y bebí de tu sangre, coronada de hiedra perenne, y te miro reinando en lo alto, donde siempre te ocultas, y te miro en lo bajo, extranjero, donde no te conocen, quienes te adoran fieles y llevan tus colores sin saberlo, donde te recompones, no en un cuerpo despedazado, sino el alma escindida de sí misma, y arrojas luz sobre tu propia oscuridad. Ahí te descubro como fiera agazapada en lo alto de un risco, como pura vibración en lo alto de un grito, como flor inmaculada en medio del pantano. Y él me miraba y yo lo miraba. Bellísimo poema, bacán. Elsa Cruz ya está en unos niveles de poesía muy, muy grande y es buenísima filósofa. Tiene un librito del año pasado que publicó, que ese no es poesía, son reflexiones filosóficas de estos temas, que se llama Un Dios en el oído. El libro se los recomiendo mucho del Sacros. Al rato les pongo en el WhatsApp en la foto de la portada del libro porque es una maravilla. Son colecciones de ensayos donde ella ha reflexionado estos temas de lo sagrado, de lo trascendente, la poesía. Ella hizo su tesis doctoral hace más de 30 años sobre la filosofía de Nietzsche, es experta ella. Pues con estos poemas previos seguimos en el trabajo de este libro de Silvia Marcos, que su nombre ya nos dice, una poética de la insurgencia zapatista. Va en el mismo tono, una poética, la poesía. Y para esto pues tenemos que recordar lenguajes, maneras de mirar, formas que hemos hablado. Es un libro en poesía de episteme, de conocimiento, un conocimiento mesoamericano. Silvia, ya les decía la sesión pasada, se dedica mucho a hablar sobre todo de las mujeres. Yo recuerdo cuando entró el ejército a destruir las comunidades, inmediatamente formamos una caravana de gente que fuera a ver qué estaba pasando en las comunidades. Y allá nos fuimos a meter para tomar fotos y evidencia de todo aquello, de ese desastre. La gente con mucho trabajo trajo agua de los ríos con mangueras y las mangueras estaban cortadas con machete, tiradas en las chozas, en las pequeñas casas, todo. La gente salió huyendo despavorida, todo aquello. Y me acuerdo que en la primera caravana a mí me pidieron que invitara gente. Y de las primeras que invité fue a Silvia. Y Silvia aceptó en medio de todo aquello. Allá andábamos. Yo me acuerdo en Taniperla, ella y Fray Ricardo Villarreal, que yo pensé que los dos no iban a ir a esa caravana, porque ellos eran más urbanos. Y los dos allá en una piedra en Taniperla, dándose a aromaterapia, porque llevaban sus menjurjes los dos. De haber tomado un video, porque fue una escena maravillosa, dos personajes que conocen estos temas. Ricardo había estudiado en Suiza toda la teología simbólica, era experto en símbolos. Ricardo ya falleció hace 7 años, pero allá en Taniperla, los dos sentados en una piedra en medio monte, compartiendo sus saberes de la aromaterapia para bajar la tensión.
¿Quién diría que Silvia iba a transformar todas esas experiencias? Se iba a volver muchas veces a Chiapas, muchas veces a partir de ese viaje. Oye, ¿y qué tiempo fue ese? Eso fue pues en el 94. Ah, mira, Sí. Allá todavía no Ricardo, los conocía yo. Ricardo Villarreal en una piedra, imagínate, tú lo conociste al gordo, Claro, que era todo hablando y todo aquello blanco, glamour. blanco. En todo el glamour, pues allá con Silvia compartiendo aromaterapias y hablando de poesía en una piedra en Taniperla. Esa imagen la tengo grabada. Y todos aquellos conocimientos hoy transformados en un libro, en una mirada. Por eso este libro yo lo recomiendo mucho. Me gusta mucho. Es un libro que lo leo y lo releo. En lo poco que lleva que ha salido, ya lo leí 3 veces y le encuentro más cosas de este lenguaje poético y metafórico. Porque es una episteme mesoamericana, decía. ¿Y qué es la epistemología? Será por defecto profesional. Yo algunos años de mi vida he sido profesor de epistemología. ¿Cómo conocemos las cosas? ¿Cómo nos conocemos a nosotras y a nosotros mismos en nuestro cotidiano? Esto es conocimiento, esto es epistemología. En todo acto de conocimiento hay una visión y una comprensión del mundo. Silvia Marcos, en este acto de conocimiento que es este libro, nos comparte la visión maya de la comprensión del mundo y del ser humano. Pero no un ser humano abstracto, universal, sino el ser humano mesoamericano. Ella es experta en estos temas, entonces ilumina muy bien la realidad chiapaneca y las mujeres desde estos saberes mesoamericanos, que se manifiesta en la propia acción de conocer y en las consecuencias que tiene el conocimiento. Entonces recordemos que conocer es percibir, captar, organizar y sobre todo transformar. Es mi conocimiento. Y ya con todo eso, con percibir, captar, organizar y transformar, da uno sentido al universo en el cual existe y es. Y los mesoamericanos le han dado desde la prehistoria sentido a su universo en el cual existen y son. Por eso es importante señalar que la universalidad no significa la validez de un conocimiento concreto para todos los grupos humanos, sino la regionalidad de todo conocimiento. El conocimiento, recordemos porque en otros cursos lo hemos visto, no es universal por la forma del contenido aprendido. Y Silvia es clarísima en este libro. Es el conocimiento de Mesoamérica. No es, no es Jerusalén, no es Atenas, es el mundo maya. Y para esto, pues ya Iván Illich y Silvia, como buena discípula de Iván Illich y de todo este conocimiento, sabe que la única manera de ampliar conocimiento es dudar de las propias certezas, porque nuestra mente es muy occidental. Entonces, cuando yo leo mitos mesoamericanos, tiendo automáticamente a interpretarlos desde mi mitología occidental. Y esto es un error que se debe evitar en la lectura de textos mesoamericanos. Y Silvia es muy quisquillosa y cuidadosa en esto. Y tiene toda la razón, porque si no hago decir al texto lo que el texto no dice, porque esa es mi cultura, mi manera, mi conocimiento. Pero tenemos que ver qué dice el texto, qué dice el códice. Y esta fue la dificultad ya desde los evangelizadores, que ya nos dan textos comentados por ellos, pero ya visualizados desde España. El mismo Sagún ya tiene problemas cuando narra cosas, ya es su visión occidentalizada de ese mundo que tiene enfrente. Creo que el de ellos, el mejor que logró comprender todo esto, fue Bartolomé de las Casas. Cuando uno lee a Bartolomé de las Casas, se admira, está aprendiendo nuevos mundos. No está haciendo juicios de que es mejor lo europeo que lo que hay aquí. Está aprendiendo otra manera de ser humano. El mejor de todos ellos y de la época de la colonia
sigue siendo para mí Bartolomé de las Casas, que vino a aprender, porque Bartolomé de las Casas es un premoderno, su mente ya es moderna. La otredad, los temas que serán de la modernidad en Bartolomé, los lee uno, por eso Bartolomé de las Casas sigue siendo vigente, porque dentro de todos estos pensadores y escritores de la época colonial, fue el que se atreve a ir más allá. Silvia va en esa línea en este libro. El conocimiento no es universal por la forma del contenido aprendido, sino por la manera regional de aprender. Por eso, en epistemología hoy hablamos de diversidad universal. Lo único que es universal en el conocimiento es la diversidad del conocimiento. Porque recordemos, conocer es tomar posesión ante los otros seres vivos, ante los otros seres humanos y ante uno misma, ante uno mismo. Por eso conocer es afirmarse como ser humano en relación con un mundo de valores. Estos son los míos, así me represento. Y la mujer mesoamericana en este libro está representada con sus propios valores, que pueden coincidir con los de Occidente o no coincidir. Pueden ser mejores o no mejores. Creo que Silvia tiene la maravilla en este libro que no hace juicio de valor. Ella quiere mostrarnos a quienes somos de otra mirada y de otra cultura para que comprendamos el mundo de las mujeres mesoamericanas desde ella y no porque normalmente uno está lleno de prejuicios que no son juicios, son previo a los juicios. Por eso Iván Illich insistía mucho, hay que dudar de las propias certezas para crecer en el conocimiento, dudar. La metodología de estas escuelas, y esto creo lo que hoy se conoce en filosofía, la escuela de Cuernavaca, de la cual Silvia fue parte y es heredera. Silvia está viva y está produciendo, qué maravilla que sigue produciendo, porque ya la mayoría de la escuela de Cuernavaca o ya está en otra etapa de su vida. Silvia todavía está en la etapa de producir, de analizar, pero es heredera. Cuando uno lee el libro, yo veo todas estas miradas de Iván que decía, hay que dudar de las propias certezas para comprender otros mundos epistémicos. Es la única manera de crecer en el conocimiento. De lo que a uno le parece tan cierto que no lo dudas, porque está en el inconsciente. Este es el problema, no es consciente. Hay que tomar conciencia. Entonces, cuando uno mira la mirada mesoamericana, hay que tomar conciencia que no la comprendemos, no hagamos juicios de valor, no hagamos juicios epistémicos, porque todo eso va a ser prejuicios lo que tenemos. Y por desgracia uno escucha autores y autoras o pensadores y pensadoras que hacen esto con Mesoamérica, hacen juicios de valor. O aquello era un paraíso ideal o eran cavernícolas. No, primero comprende a estas personas desde su propia mirada que son seres humanos, con luces y sombras como todo ser humano. Y con muchas luces, porque normalmente no tendemos a ver las luces de Mesoamérica. Pero Silvia usa más que un lenguaje filosófico, un lenguaje poético de la metáfora. Por eso es muy acertado el título del libro. Poética, una poética de la insurgencia zapatista. Claro que en una poética hay epistemología también. No es un libro de epistemología, pero sí tiene epistemología mesoamericana y amplia. Marca nuestra manera de conocer el medio en que vivimos, porque todo acto de conocer no se nos olvide es contextual. Todo conocimiento es situado. Se conoce de una manera específica desde la academia, desde las bibliotecas. Se conoce de otra manera desde las montañas del sureste mexicano. Me acuerdo que allá en el 94 hicimos un encuentro de teólogas del norte y teólogas del sur y trajimos las grandes lumbreras de la teología norteamericana, de Princeton, de Harvard, con las mujeres de las comunidades de la selva chiapaneca a un encuentro teológico. Obviamente la primera dificultad que teníamos era la lengua.
porque ni las norteamericanas hablaban castellano, ni las indígenas usaban la Castilla como lengua de comunicación. Pero afortunadamente, el Instituto Lingüístico de Verano tenía traductores de pasar del celtal al inglés, del tojolabal al inglés. Entonces logró esa comunicación. Y de mirarse a la cara en su propia lengua fue maravilloso, porque la sorpresa para estas grandes teólogas, con muchos libros publicados, muy académicas, decían, ¿de qué universidad son graduadas estas teólogas? Y cuando les traducían a las mujeres de la selva, la pregunta se morían de risa, ni la primaria tenían, no habían bajado las montañas. Y una muy sabia respondió, de la Universidad de la Vida. Esa nos graduó en el saber. Este libro de Silvia rescata esos saberes. El saber no solo está en la academia. Y Silvia se muestra sensible, una académica, muy bien formada en estos saberes, tiene la sensibilidad de escuchar a estas mujeres y darlas a conocer, sin ser la pretensión de opacarlas, de releerlas, sino leerlas y poder. Digo, esto es humildad que yo reconozco en Silvia. No cabe que los años va volviendo a la gente sabia en este aspecto. Hace un buen ejercicio. Eso ya no es epistemología, es poética, por supuesto. Cuando a mí me dicen, ay, Fray, es que hoy las teólogas ya no están haciendo ciencia de la teología, están haciendo poesía. La gente que se queja, o narrativa, me dice, es que desde que dicen la señora, le quitan la parte del saber. Cuando hablan de un hombre, nunca dicen el señor, dicen el doctor. Y cuando hablan de una mujer, nunca dicen la doctora, dice la señora en los congresos. Desde ahí viene el patriarcado muy fuerte, aún en teología, en los congresos de teología se nota. Los teólogos se salen a tomar café, a platicar entre ellos cuando le toca la ponencia a una mujer. Falta de respeto. A ellos sí les gusta que los escuchen, pero ellos no quieren escuchar. Y dicen, ¿qué nos vamos a aprender de la señora? Yo siempre les corrijo, la doctora que le costó como a ti te costó obtener un trabajo de investigación. Pero desde el título, cuando dicen la señora, no es la señora en sentido de admiración, la señora, es despectivo. Cuando se refieren a un hombre, insisto, nunca dicen el señor, dicen el doctor tal. Entonces, estas mujeres estaban sorprendidas de estos saberes no académicos, pero eran saberes teológicos fuertísimos. Ahí nos ayudó con los medios para lograr ese encuentro alguien que en mi vida ha sido fundamental, Francis Kisling, la fundadora de Católicas en Estados Unidos. Una mujer muy sensible que sin entender, poco entiende el español, menos las lenguas indígenas, pero miraba a las mujeres a los ojos. Fue a Chiapas en el 94, allá la llevé a Ocosingo, y dijo, yo quiero apoyar esto. Aquí hay mucha sabiduría. Estas mujeres les miro en los ojos que tienen luz, y viene una luz divina. Y quiero que esta luz salga. Este libro es sacar esa luz. Yo nunca platiqué con Silvia estas cosas, ella las conoce porque las hemos platicado, pero en otra temática, no para el libro. Por eso, cuando leo el libro, digo, aquí hay una culminación de muchos procesos y de mucha gente y de muchos grupos, que felizmente Silvia tuvo la sensibilidad, las habilidades y la intelectualidad para llevar adelante. Por eso insisto, todo conocimiento es contextual, situado. ¿Cuál es tu situación? Silvia, una gran académica, mujer, feminista, con 50 años de caminar el feminismo, todas los tipos de feminismos conoce, pelear, lúcida. Ella venía, cuando yo la conocí, de la antipsiquiatría, de este movimiento de buscar miradas alternativas a la psiquiatría y hoy buscar miradas alternativas al feminismo. Antes de la pandemia la escuché en la UNAM y me sorprendió una teología feminista indígena. El Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM la fui a escuchar hablar de teología, pero no era teología feminista indígena. Desde ahí ya andaba en esto, cuajándose este libro. Cuando yo la escuché fue una gratísima sorpresa para mí y me sorprendió mucho haciendo estas clases de teología. Entonces, sí, sí, todo conocimiento es citar. Tenemos una mujer con las capacidades, los saberes, la sensibilidad, esa es su situación de conocer. Todo conocimiento es fechado. Ya no es la Silvia de 40 años, de 50,
todo conocimiento es fechado. Empieza a poner más sencillas las cosas. Y todo conocimiento es sexuado, es mujer. Y recordemos que todo acto de conocimiento es un acto marcado también por aspectos ideológicos y sexistas. Hay que preguntarnos cómo comprendemos la historia, cómo nos posesionamos ante los hechos y a partir de qué valores actuamos, qué tipo de saber desarrollamos, con qué finalidad, con qué medios. Por eso es fundamental la cuestión epistemológica. Y aquí la cuestión epistemológica adquiere implicaciones éticas. Y a lo largo y ancho del libro, Silvia se pregunta muchas cuestiones éticas. ¿Qué hacer? ¿Cómo mirar? No solo es conocer, el conocimiento lleva el actuar. Y ahí viene la ética tan recuperada en este siglo XXI. Todos los pensadores desde el sur global, pues la ética vuelve a ser fundamental. ¿Qué hacer? ¿Desde qué valores trabajar? Y cómo conocemos y cómo divulgamos nuestro conocimiento. Depende de la manera en que valoramos nuestra propia vida y valoramos todas las vidas. Hay que percibir que la forma de conocer es fruto del ambiente en que vivimos, nos educamos, de nuestro lugar social. También es fruto de la ideología vigente en la cual vivimos. Y salirse de esa ideología vigente, aún desde la academia, salirse, esto es lo que hace Silvia, salirse de esa mirada vigente para darle valor a otros saberes antiquísimos, los saberes mesoamericanos. Y aquí está Carmen, que también en su trabajo ha hecho esto, ha hecho salirse e ir a Morelos, hablar con mujeres y a ver sabiduría, que no pasa solo por la... Estaremos mal creer que solo la sabiduría viene de las universidades. Digo, qué bueno que uno tiene formación académica, esto le permite a uno poder dialogar y llevar a categorías aprendidas de mujeres desde otros saberes. Carmen pues tiene mucha experiencia con su trabajo académico, su tesis doctoral de estos saberes de los que estoy hablando. En un ratito más le voy a pedir también que nos cuente un poco su experiencia, porque esto epistémico, para que vean que es real, ella lo trabajó muy bien en su trabajo también, que está aquí, Carmen. Aprovechemos la que está por aquí visitándonos, porque tiene fresca esta experiencia de haber hecho una tesis doctoral con saberes también de mujeres mesoamericanas, de Morelos, indígenas, con estos saberes que Silvia lleva a Chiapas, pero las metodologías son muy similares. Y la mayoría de personas no imaginan que pueden modificar su forma de conocer. Y de hecho, nuestra forma de conocer está continuamente siendo modificada por la sociedad de mercado y de consumo en que vivimos. Por eso es un deber ético ensanchar el nivel del conocimiento hacia perspectivas más amplias. Y lo que hace Silvia es ensanchar hacia las mujeres chiapanecas, indígenas, zapatistas, nuestro nivel de conocimiento. Es valiosísimo ejercicio. Hay que reconocer la biodiversidad. Yo hablo siguiendo a Ivonne Guevara, que ella usa mucho esta palabra biodiversidad, que está marcada en la propia naturaleza humana, la biodiversidad de búsquedas, de pensamientos sociales y políticos, de diálogos, de conexiones, de religiones, de culturas, de cosmos. Y este libro nos presenta otro cosmos y otra cultura. Y mirar esta biodiversidad como una bendición, no como una maldición. Por eso es éticamente obligatorio el ensanchar nuestra mirada. Y este libro contribuye a ensanchar la mirada sobre las mujeres mesoamericanas. Es un deber ético ayudar a, cuando comprendiste algo, a ensanchar la mirada de los demás. El respeto a la biodiversidad, a la organización de la vida, según las propias las características y de cada grupo de interés, forma parte de este deber ético. Hoy hablar de biodiversidad es desarrollar una actitud de respeto a la diversidad de lenguajes sobre el sentido de la vida. Una sola visión de la realidad, una única construcción de sentido, no puede ser la detentadora de la verdad o lo que más se acerque a ella.
significa que no hay una sola manera de darle sentido a la vida, sino millares. Y Silvia nos presenta en este libro una manera, la mesoamericana, de darle sentido a la vida. Pero esto significa tener una mirada antidogmática, porque vivimos en un mundo lleno de dogmatismo político, ideológico, de género, económico, religioso y teológico. Detrás de cada dogma hay que recordar hay un interés, intereses de todo tipo. Aunque se nombre la academia, también la academia tiene intereses ideológicos y de todo tipo. Es decir, hablando de estos saberes, de esta biodiversidad, pues en este libro, sobre todo, se nos presentan categorías mesoamericanas que nos ayudan a conceptualizar esta relación entre el género y la cosmovisión. Y Silvia toca lo que ha tratado en muchos de sus artículos y en otros libros, ciertos temas que vuelven a aparecer en este libro que ella ha manejado mucho de Mesoamérica, de estas epistemologías mesoamericanas. El concepto de la dualidad, la fluidez, el equilibrio, la corporalidad. Ella nos dirá que los sistemas mesoamericanos de pensamiento están fundamentados en dualidades fluidas, no jerarquizadas, como lo tenemos en Occidente. En Occidente somos dualidades, pero jerarquizadas. Y así queremos que sea el resto del mundo, y desde esas dualidades jerarquizadas queremos interpretar otro tipo de relaciones. Por eso ella habla que en Mesoamérica se logra un equilibrio, pero fluido, no estático. Y esto nos cuesta mucho porque los occidentales de pensamiento y de mirada hablamos sí de equilibrio, pero siempre estático. Nos mueve mucho hablar de un equilibrio fluido, que todo se está moviendo y siempre. Nos cuesta mucho porque una vez que llegamos al equilibrio queremos que nada se mueva, que ya está perfecto. O sea, como mantener la vida en un museo, encerrarla en un nicho de cristal, ya está el equilibrio. No, el equilibrio en este pensamiento siempre es fluido. Y cuando uno va al texto bíblico, pues son culturas fluidas también, que las miradas fundamentalistas hoy quieren detener. Y vuelve en el texto bíblico lo que yo llamo la bibliolatría, un ídolo a la palabra de Dios que es viva. Los grupos fundamentalistas religiosos, dar culto a la palabra, pero no se dan cuenta que es palabra viva y toda palabra viva es fluida, está cambiando, porque uno sigue cambiando mientras vivas. Y por eso Silvia se pregunta, ¿cómo descolonizar la teoría de género? Y ella nos presenta las narrativas orales que nos ayudan a entender los conceptos mesoamericanos sobre la corporalidad y percibir los matices del concepto género. Por género es una maniobra analítica que permite establecer una diferencia entre el estrato biológico y las características sociales que asumen las diferencias sexuales, anatómicas, masculinas y femeninas en una cultura dada. Por eso en este libro, las relaciones de género están imbricadas siempre en un entramado cultural y son conformadas por los contextos locales. Análisis de variabilidades intraculturales, múltiples implicaciones diferentes de diferentes contextos socioculturales. Y va cambiando la realidad de Chiapas, que yo conocí hace 30 años, era una. Hoy quienes llevan la batuta, pues eran niños y niñas de mi época. Con los que yo caminé, pues ya es gente mayor ahora. No son los dirigentes actuales, estos eran niños y niñas. La última vez que fui a Chiapas, pues yo ya no los ubicaba, jovencitos, ellos bien que me ubicaban, porque un niño recuerda a uno y uno no recuerda los niños cuando crecen y ellos sí lo recuerdan ahora. Sí. Hay diferencias, aún dentro del mismo contexto. Y las costumbres, porque nos gusta hoy hablar mucho de costumbres,
no son universales, sino tienen constructos históricos. Es decir, las costumbres urbanas de nuestras ciudades pues no basan en las costumbres de Chiapas de hoy. Por eso es importante tener en cuenta, para poderla captar para mi manera de ver la riqueza de este libro, la concepción mesoamericana de dualidad. Es fundamental comprenderla, porque nosotros los occidentales tenemos concepción de dualidad, pero en oposición, en pleito, cuerpo, espíritu, hombre, mujer, lo privado y lo público, lo personal y lo comunitario, siempre está en conflicto. Son dualidades. Aquí son, en la concepción mesoamericana, dualidades no en conflicto, en complementarios. Otra cosa importante que ya señalaba yo, el concepto de equilibrio pero fluido, a diferencia nuestra. Y un tercer punto fundamental, la conceptualización de la corporalidad. Esta dualidad en el universo mesoamericano, la fusión de lo femenino y lo masculino en un único principio polar. Dualidad no es contraria a unidad. Femenino y masculino no son contradictorios ni en pleito. Y esto que Silvia señalaba de un congreso de mujeres donde un indígena le dijo, 1 más 1 no es 2, para nosotros es 1, porque son las dos caras de la misma realidad. Y para Occidente 1 más 1 siempre será 2. Y nos cuesta mucho, tenemos que cambiar, por eso hay que dudar de las certezas, que 1 más 1 sea 1 en estas miradas. Y además ese 1 fluido. Esta es parte integral de la creación de los cosmos mesoamericanos, de su regeneración, de su manutención. Por eso las divinidades en el cosmos mesoamericano se va a representar en pares. Y a nosotros nos cuesta mucho trabajo, porque este Dios Padre nos rompe. Ni él mismo es par, es masculino. Las divinidades en pares. Y Mesoamérica tiene esta maravilla. Yo hace muchos años me recuerdo que tomé un curso con alguien que era experto también en esto, un gran poeta. Es que la poesía permite meterte al mundo de la metáfora. Don Rubén Bonifaz Nuño, un gran poeta, clasicista. Rubén, imagínense, escribía su poesía en latín y luego para publicarla la traducía él mismo al español porque le nacía más en latín. Tan clásico era que le salía como que primera lengua en latín. Entonces sus cuadernos donde hacía sus poemas eran en latín. Y ya para publicar él mismo traducía al castellano para publicar, pero el original estaba en latín. Y era un experto en griego. Y como era experto en esto, le permitió descubrir Mesoamérica. Era un experto en mitologías mesoamericanas. Yo tuve un curso en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM hace como 30 o 35 años con él sobre Coatlicue. Una maravilla, era experto en estas cuestiones y explicaba estas dualidades, como la Coatlicue, por eso tiene dos cabezas de serpiente, no una. La dualidad es fundamental, ahí está, la masculina y la femenina, estas deidades. Digo, este es el centro del país, pero es Mesoamérica. El mundo maya tiene sus propias dualidades de estas divinidades representadas en pares. Este par femenino masculino sagrado, Omecigual y Ometecuacli, la concepción de esta unicidad dual. Es 1. 1 más 1 es 1. Entonces, esta dualidad mesoamericana, engendrada por la dualidad original, constituida por el género, y aquí también entra la dualidad vida y muerte, son aspectos de una misma realidad dual. Complementariedad dinámica de lo masculino y de lo femenino. En esta dualidad cósmica se refleja en la cotidianidad de la naturaleza. El maíz en turno era masculino y en turno era femenino. Había hasta la dualidad en lo más sagrado del maíz. Y acordémonos la cruz maya del maíz en Palenque. Para Occidente, pues es masculino el maíz.
pero para el mundo mesoamericano no. La dualidad es el principio ordenador del cosmos. Dualidad incluso en el ordenamiento de la cronología, por eso usaban dos calendarios estos mundos. Un calendario ritual y un calendario agrícola. Hasta la poesía refleja la constitución dual del universo. La poesía mesoamericana tiene algo que se llama difracismo. Se repiten dos veces las frases. Incluso el Nican Mopoguan, la, 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 la narrativa de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, está lleno de disfracismos en náhuatl. Miguel León Portilla, que hizo la edición crítica del manuscrito, encontró muchos disfracismos, que esta es la manera de la poesía mesoamericana, el disfracismo, repetir dos veces lo mismo con pequeñas variantes. Y en el náhuatl, y aquí ya había un problema serio, porque lo que en la liturgia católica se lee el 12 de diciembre, el Nicamopohuatl, se pierde todo en la traducción española y además era de otros manuscritos. Sor Juana, que sabía náhuatl, y que ella le prestaba el manuscrito, su amigo, que era el dueño del manuscrito, su amigo don Carlos de Sigüenza y Góngora, ese gran sabio filósofo de la colonia, tenía el manuscrito del Nican Mopogua, y entonces Sor Juana, que sabía náhuatl, lo leía en náhuatl, y ella lo cita entrecomillado en náhuatl. Y ella, para leer el Nican Mopogua, se ponía el penacho de plumas de quetzal que le regaló la esposa del virrey, porque era sagrado lo que iba a leer esa palabra en náhuatl. Ella lo entendía en náhuatl, entonces comprendía que esa poesía era poesía, no era una narrativa histórica. Por eso sabía que no iba a leer un libro de historia, que iba a leer poesía además sagrada. Y lo cita. Y Miguel León Portilla dice, no conocemos el texto que leía Sor Juana, no es lo que leía Sor Juana. Y dedicó mucho de su vida de Miguel León Portilla a buscar el texto que leía Sor Juana, de Nicanor. Al final de su vida lo encontró. ¿Cómo fue a parar? Pues con todas las vicitudes de la historia. El texto está el manuscrito en la Biblioteca Pública de Nueva York. Ahí está el Nicamopo, el que leía Sor Juana. Esa versión, a eso me refiero. No sabemos si es el manuscrito el único, pero esa es la versión que leía Sor Juana. Entrecomillaba ella y ese lo fue a encontrar allá. Y de ese él hace una traducción bellísima que lo edita el Fondo de Cultura Económica. Yo en Cuernavaca no me lo traje de mi casa el texto y no lo encontraba en internet. Está en internet, ya lo encontré después. Entonces me fui a Gandhi, Cuernavaca, dije, porque me urgía citar unas cosas del texto en diciembre pasado. Y me salía más caro y más tiempo venir a México, a mi casa a buscarlo, o venir al fondo. Y lo encontré. 52 pesos el texto en Cuernavaca, en el Gandhi lo compré. O sea, nada. La versión es bilingüe. Viene en la página en náhuatl y la traducción de Miguel León Portilla, se lo recomiendo. Tonantzin Guadalupe se llama del Fondo de Cultura. Ahí ese texto está lleno de disfracismos. Ahí uno comprende esto que llaman los disfracismos del mundo dual. Hasta en la lengua y la poesía sagrada está lleno de disfraces. Alteran pares de versos y con un pequeño variación en el segundo. Por eso hablamos de dualidad dinámica. Contra la jerarquización estratificada, pues el mundo mesoamericano tiene esta fluidez. Uno tiene la mirada que el mundo mesoamericano era muy estratificado y que no se movía. No, pues los códices dicen otra cosa. Y Silvia tiene la maravilla que conoce todo este trabajo de qué dice. Porque uno lo lee en sentido piramidal y estratificado. Si no hay que verlo en pares de divinidades, no hay un polo superior y uno inferior. Hay desdoblamiento de dualidades. Abarca los pisos celestes y terrestres, los del subsuelo y los cuatro rumbos del universo. Nunca estratificado en entidades fijas, sino en permanente flujo. La dualidad pensaba el cosmos entero y ponía su sello en cada objeto particular, en la divinidad, en la situación y también en el cuerpo.
Por eso este flujo de dualidades metafóricas, divinas y corpóreas, mutua necesidad de interconexiones y de interrelación, arriba y abajo, no significa superior e inferior, sino de la muerte nace la vida y de la vida nace la muerte. Recuerden que hay por todo Mesoamérica estas figuras de piedra o de barro, de la mitad de la cara encarnada y la mitad la calavera. Esta dualidad de la vida y la muerte junta en el mismo rostro. Cuando uno no comprende estos conceptos, dice, bueno, ¿y esto qué? Mismo en Oaxaca se han encontrado en Monte Albán estos rostros dobles, la mitad desollada y la otra mitad con la carne y la piel. Pues es esta dualidad. De la muerte viene de la vida y de la vida viene la muerte. Es la misma situación, no son dos. Vida y muerte son cielos no opuestos, sino complementarios. La vida lleva ya el germen de la muerte y la muerte siempre llevará el germen de la vida, porque sin muerte es imposible el renacimiento. Las fuerzas divinas habitan los inframundos. Las guerras floridas, que son una forma de destrucción, mantendrán la vida del universo entero. Esta oscilación de los opuestos ocurre con fluidez, este dinamismo. La dualidad no era fija ni estática, sino en continuo cambio. Y eso es lo que Silvia muestra aplicado al levantamiento, a la insurgencia zapatista y a las mujeres, que es un ejemplo claro que nos muestra de esto. Es decir, está atrás del libro todo esto, no lo está en la manera que lo estoy narrando este día, pero para sacarle la mejor al libro, ganancia, y entenderlo, esto es lo que está atrás teóricamente, que está manejando Silvia, de una forma narrativa fluida también lo hace ella. No es un libro de expertez de visiones cosmológicas mesoamericanas, pero para sacarle la mayor riqueza, quiero dar como estas claves que desde mi mirada Silvia lo ha trabajado en otros artículos, en otros libros, pero que ayuda mucho conocer todo esto para leer el libro y ampliarlo, decir, en este libro hay muchos libros y muchos saberes y muchas Silvias que ha ido transitando. Yo hace más de 30 años que trabajo cercana a ella, hemos tenido proyectos fundamentales, hemos hecho, andado por muchos lados. Yo recuerdo una vez cuando ella era profesora en Nueva York, me dijo, hay una escuela de teología que te va a encantar y movió cielo y mar y tierra para llevarme. Me pasé 15 días en Manhattan con ella en esa escuela y dije, sí, esto es lo que ando buscando. Una escuela como esta. Y íbamos diario. Ella se las ingeniaba porque tenía invitaciones diario a almorzar y en la tarde a comer a eventos académicos de alto nivel, podemos decir. Allá Silvia era una lumbrera, era el centro de las conversaciones. A mí no me lo contaron, 15 días anduve todos los días y me dice, Dongo, solo una invitación, pero ahorita me muevo y te consigo para que vayas. Ni un día cenamos en su casa ni almorzamos, todos los días teníamos invitaciones a algo de Manhattan importantísimo de primer nivel y académico y Silvia moviéndose. Ahí vi esa Silvia internacional y leo esa Silvia tan sencilla y humilde en este libro. Digo, esto a mí no me lo contaron, lo de los reflectores. Y me acuerdo que en ese momento existía un grupo en Manhattan que se llamaba Los Zapatistas de Nueva York. Y Silvia era parte de ese grupo y me llevaba a las reuniones. Y ese grupo organizó que contó fondos y compró cámaras de cine y trajo expertos a Chiapas a que le enseñaran a los indígenas a usar las cámaras para que hicieran sus propios videos ellos, no viniera un gringo a filmarnos con su propia lógica mesoamericana. Y fruto de eso, para obtener más fondos, hicieron la premier en el auditorio del Museo de Arte Moderno de Nueva York con 5 documentales grabados por indígenas. Y ahí me invitó Silvia, que fue una maravilla, porque como era para obtener fondos, pues los boletos estaban carísimos, carísimos, porque era para obtener fondos. Y vi los 5 documentales hechos por Mundo Indígena Chiapaneco en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Allá estaba Silvia en primera línea con ese proyecto. Es decir, sí, digo, yo la Silvia que leo aquí, pues no es una Silvia que me han platicado. La he vivido, la he tenido cerca, y para mí ha sido un regalo de la vida,
Por eso me emociona mucho este libro, porque sé que es fruto de muchísimos años de trabajo de Silvia. No es un libro académico que en 6 meses se sentó y lo escribió. Aquí hay una experiencia de vida que transforma a alguien. Y no hago un juicio de valor moral, a un juicio epistémico de transformar tu manera de conocer y de ser. Entonces, estas dualidades no es fija ni estática, sino en continuo cambio. Esta movilidad imprimía su pulso a todo, en las deidades, en la gente, en las divinidades, en el espacio, en los puntos cardinales. Todo tenía identidad de género, pero dual, masculino y femenino. En el libro ella trata una maravilla, dedica casi un capítulo a lo de los Otroa, vamos. La palabra no es antigua, pero el concepto sí es esta dualidad en flues, ser masculino y femenino a la vez. Por eso cuando van los zapatistas a Chiapas, estos viajes en aquel barco de los últimos años, pues va una compañera, compañero, un Otroa. La palabra es invento nuevo en castellano, pero el concepto no es de esta dualidad fluida. Es muy entendible, ella lo explica en el libro, trata mucho en la parte final del libro de este tema, porque es como Mesoamérica se reactualiza en algo que parece la novedad en género. Entonces empezamos a hablar de eso. No, ya Mesoamérica va y viene en este aspecto. Y esta es la maravilla de Silvia, de este libro que rescata cosas que nos hace comprender cómo es posible que lo que hemos atrasado, que no permite el avance de México, hoy resulta que son los más sabios los que comprenden hacia dónde tenemos que ir. Por eso es importante, porque no solo es un estudio etnohistórico lo que hace Silvia Marcos en este libro, sino para repensarnos el futuro de una cultura y el futuro de México en este aspecto. Eso es lo que contribuye, me parece, este libro tan importantísimo. El género que permeaba la vida estaba vinculado y está vinculado al movimiento que engendra, que transforma toda identidad. El universo entero tiene atributos femeninos y masculinos que se entretejen en la generación de entidades fluidas. Esto es lo que Silvia Marcos explica en este libro. De fuerzas opuestas constitutivas del universo, de la sociedad, del cuerpo, reflejo e imagen del universo es todo esto. Esta interpretación de los géneros, del cosmos, al cuerpo individual, al género, revelan ser la metáfora fundamental del pensamiento mesoamericano. Y cuando digo metáfora, tiene sus consecuencias. Toda metáfora tiene que ser interpretada y hay miles de interpretaciones y aquí algunas son muy subjetivas y del momento. Pero esto no cierra el conocimiento, al contrario, lo abre. Es decir, no quiero desmenuzar paso a paso para no quitarle la sorpresa a quien no ha leído el libro, sino invitarles a que conozcan el libro, a que profundicen con estas líneas, que son líneas que yo encuentro en el libro que nos pueden ayudar. Otra es la cosa histórica. Yo lo leo desde la metáfora, desde la palabra. Y la palabra es fundamental. Recordemos que el lenguaje forma parte de lo que llamamos el sistema simbólico. Somos seres de lenguaje, no existimos sin él, pero nuestro lenguaje nunca se ajusta a la realidad. El lenguaje humano siempre es limitado, es una aproximación a la realidad. El lenguaje simbólico, recordemos, surge de una expresión del deseo por el vacío que sentimos, porque el mundo armónico a veces de nuestros sueños no existe. Por eso, insisto, cuando hablo de metáfora, y en el libro es fundamental esta palabra, la dimensión simbólica es nuestra capacidad de conectar sentidos. Y lo que hay aquí es esta capacidad de conectar sentidos, este ejercicio epistémico que hace Silvia Marcos en esta obra. Por eso hablo de metáfora. Porque se puede epistémicamente desvalorizar. Ay, no son poemas, el libro se llama poética, eso no es conocimiento. Cuando alguien dice eso es que no entendió nada de epistemología.
Es decir, claro, cuando uno dice poética, es conocimiento pero vital, lo que hoy en teología llamamos el sentipensar. Y hay un concepto básico en el libro, corazón. Corazón para Mesoamérica no es sentimentalismo, puras emociones. El corazón es la inteligencia, es el centro de la vida. Entonces, las metáforas tienen que ver con conocimiento, con lucidez, con luz, con sentimiento, con cuerpo, con inteligencia. Esa es la dimensión simbólica de la palabra en Mesoamérica, corazón, porque esta capacidad de conectar sentidos. El mito es el constructo más complejo del aspecto cultural de la especie humana. Es complejísimo crear un mito. Cuando hablo uno de los mitos mesoamericanos, no está hablando uno de cosas sencillas que se hacen rapidito. Es muy complejo el mundo mítico. Necesitamos saber que interpretamos continuamente las cosas, porque necesitamos construir sentido de nuestras propias vidas. Construimos lenguaje de sentido porque tenemos que construir significados. Este trama del lenguaje es fundamental. El lenguaje se teje con nuestras palabras y nuestras palabras juntas construyen sentido. Cuando uno lee textos metafóricos, lo lee uno de sus propias experiencias y emociones. Y este libro, desde el título Poética, nos va a dar muchas lecturas y uno mismo lo lee bajo cierta experiencia, bajo cierto día, y lo lees otro día con otra experiencia, con otra luz, y vas a mirar cosas que no miraste. Es la maravilla del mundo metafórico. Solo lo puedo interpretar a partir de la trama de mi vida. Lo más importante son los sujetos actuales y sus posibilidades de conocimiento. Por eso la dimensión simbólica de la humanidad es constitutiva de nosotros y nosotras, porque la realidad no es estática. Nosotros reactivamos algunos aspectos de las vidas que se conectan con la nuestra. Y Silvia hace este gran ejercicio, a mi manera de ver, para conectar la vida de estas mujeres con nuestra propia vida. No hay que ser indígena, mujer chiapaneco para conectar con esas vidas. Se puede hacer mejor ser humano, comprender y conectar la vida de estas mujeres. Si yo he agradecido el resto de mi vida, yo mujeres que fueron mis oídos, yo no entendía la lengua, el celtal, las que en el oído me traducían al castillo eran mujeres y fueron mi lengua. Cuando yo daba mi palabra, pues al inicio no sabía el celtal, yo hablaba bajito y una compañera hablaba en alto en celtal, traducía lo que yo decía. Entonces fueron mis oídos y mi lengua meses en las comunidades. Agradecidísimo, me transformaron la vida de escucharlas. Cuando ya poco a poco se me fue abriendo, iba comprendiendo ese lenguaje, me di cuenta de la maravilla del lenguaje mayense, de las lenguas mayas en lo simbólico. Y cuando en la mañana se despierta uno, la palabra no es buenos días. ¿Qué dice tu corazón? Y con esa pregunta la gente empieza a platicar en la calle, en las casas, dice uno, bueno, ¿qué tanto hablan? ¿Por qué esta gente sentándose se despierta y empieza a bla, 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 bla? ¿Por qué? ¿Qué dice tu corazón? Es un concepto corazón y aquí Silvia lo explica muy bien el concepto corazón, porque esta dimensión simbólica es constitutiva de nosotros y nosotras. Mi interpretación no es una interpretación de cada ser humano, es la mía desde mi subjetividad. Ese es el mundo metafórico. No es un estudio académico que voy a aprender a extraños solamente para mirarlos. Voy a aprender sus conceptos que pueden transformar también mi propia mirada. Y Silvia se dejó tocar por todo esto y también se fue transformando con todos sus saberes. Un testimonio es esto. Por eso, las interpretaciones fluyen y cambian como las personas. El lenguaje metafórico es como el lenguaje artístico, es un lenguaje simbólico con sentimientos poéticos. Por eso, muy acertado el libro Poética
de la insurgencia zapatista. Para alguien podría ser contradictorio, una guerrilla, un movimiento político, como le ponen poética. No, para mí es entendible lógicamente el título. Es un lenguaje simbólico. Es un, no es una cuestión de lenguaje científico. Y hay ciencia, la epistemología es una ciencia del conocimiento. Es aproximativo y es poético y es desde el corazón. Podría decir más cosas, me gustaría darles tiempo, un poco escuchar también a Carmen, cómo reflexionamos, reaccionamos ante esto que he dicho, ante esta riqueza de este libro. Y desde nuestra propia experiencia hablemos este día. ¿Quién quiere empezar? Comentarios, preguntas. Digo, Carmen acaba de terminar hace poco un trabajo fuerte científico donde todos los saberes y la poética también lo tiene muy fresco en su mismo trabajo. Y ya tendremos que buscar para tu libro, Carmen, con todo eso que tienes, sale un buen libro también de esto. Sí, hay que buscar que se publique. Ese- Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí. Eh, pues decir que cuando me presentaste o te preguntaron quién soy, sí, mencionaste una amiga, o también preguntaron, ¿es tu alumna? Pues yo quiero decir que me siento pues afortunada de que me consideres tu amiga, pero también quiero decir que sí, es mi maestro, ha sido mi maestro desde hace ya varios años y que todo lo que he construido, esta tesis, esta investigación, pues también está atravesado por sus enseñanzas, por su sentir y sus palabras y que, bueno, creo que ya has tenido la oportunidad de leer algo y que ahí está tu palabra y tus enseñanzas y pues eso, en primera decir eso. En segundo lugar, pues también decir que el pensamiento y toda esta hermenéutica que ha hecho Silvia Marcos de estos pueblos, mm, pues también, por supuesto, sin todo este bagaje que ya ella elaboró y que tiene años elaborando, pues yo no hubiera encontrado muchas explicaciones de lo que encontré en este pueblo de Morelos, Coatetelco. Y ahí está también, por supuesto, toda esta hermenéutica y estos pensamientos que Silvia ha logrado aterrizar. Principalmente creo que ella ha sido fundamental en mi trabajo y eh, pues decir también que como estudiante de teología, eh, pues, y teología feminista, ¿no? Además, eh, donde pues una de las primeras cosas que nos enseñaron fue a cuestionar la imagen solo masculina de Dios. Y cuando yo llego a este lugar que yo elijo porque eh, a través del lenguaje simbólico también, eh, que permea en toda la construcción de conocimiento y en la materialización de los lugares, eh, la figura del Altepelt, que quiere decir ciudad o pueblo en agua, pues yo la reconocí en este lugar y yo quería, era una decisión mía, acercarme a estos pueblos indígenas, tal vez como Silvia en algún momento habló de un llamado, que yo tuve un llamado y yo creo que sí, fue un llamado como a profundizar algo en mi interior me llevaba a eso e insistí en que fuera Coatetelco, primero porque encontré esa figura del Altepel eh, contenida como concepto de lo urbano todavía vigente, de lo urbano
ancestral todavía vigente en un pueblo del siglo XXI. Eh, y está ahí porque es muy claro, el Altepetl es el aguacerro, o sea, los lugares para fundar ciudad tenían que tener un cerro y un elemento acuoso. Y bueno, ya cuando me empiezo a introducir cada vez más en Coatetelco, lo que encuentro es justamente lo que está hablando Julián sobre la construcción mitológica para expresar una realidad y para eh, también brindar un conocimiento y para explicarse también cómo las personas a las que congrega esta mitología y este territorio, pues se conciben en el mundo. Y mi sorpresa fue muy grande y la considero también como un regalo porque la mitología en Coatetelco, que es ancestral pero que está viva, como dice Julián también, ¿no? Es una metáfora viva, pues se centra en la imagen de una diosa. Cuando yo llego a la teología, a este lugar ya cuestionando la imagen solo masculina de Dios, mi sorpresa es que encuentro que el elemento, la figura principal de esta mitología es una diosa. Y para mí fue maravilloso, fue como un regalo, decía, porque además es una diosa que está vinculada a lo urbano, que era un interés mío de mirar lo urbano, lo arquitectónico y por supuesto estas espiritualidades que encontré muy vivas. Eh, entonces, encuentro esta mitología que me pareció fascinante, hermosa, que me emocionaba mucho, pero que mis concepciones, como decía Julián hace rato, mi ideología vigente, urbana, pues no me alcanzaba para pensarla más que tal vez como relatos fantásticos, muy hermosos, poéticos, pero muy fantásticos. Y entonces, porque además la diosa en algún momento se transfiguró en una sirena que salía de la... En Coatetelco hay una laguna preciosa y esta figura, que le llaman Tlanchana, pues salía de la laguna a enamorar y a seducir a hombres que incluso a los que se encontraban con ella les provocaba no solo enamoramiento, sino podría incluso llegar a la muerte. Entonces, me parecían relatos maravillosos, pero que mi ideología me hacía solo verlos como cosas fantásticas, aunque hermosas, que me emocionaban mucho. Y entonces fui explorando aquí la ayuda de Julián fue muy importante porque fui entendiendo con sus clases que dentro de estos relatos fantásticos hay sabiduría contenida y es la forma que los pueblos tienen de justamente expresar esa sabiduría, esos conocimientos, esa forma que tienen de concebir y de relacionarse con el mundo. Y pues además de las enseñanzas de Julián, me acerqué a otros libros, algunos también recomendados por él, otros a los que llegué yo, así como parecería muy circunstancialmente como el haber elegido a Coatetelco, pero que me ayudaron mucho a entender este bagaje de conocimiento que tienen los mitos, el lenguaje poético, y que además es un conocimiento muy diferente al occidental, porque el occidental está escindido por áreas de conocimiento y entonces hay especialidades, ¿no? Eh, y aquí no, aquí es una unidad y además es un conocimiento que incluye lo sagrado, que, que en Occidente muchas veces se niega también esta parte. Entonces, con toda esta riqueza es como yo eh,
pues me introduzco y elaboro este trabajo que me fascina y me emociona mucho. Y otra cosa que también quiero decir, y ya con esto termino porque ya me tardé, es que este lenguaje simbólico, que bueno, puede ser expresado por mitos, por poesía, pero también por imágenes. eh, este lenguaje tiene otra virtud que yo claramente sentí atravesada en mi ser todo, que es que nos aporta sentido, porque la Occidente nos quita sentido eh, de vida. Mm, Occidente nos pone a competir, a ser individualistas, a consumir, y eso nos va generando un vacío en nuestra existencia. En cambio, esta otra manera, este otro lenguaje, aporta sentido en nuestras vidas. Y a mí claramente eh, enfrentarme a la diosa de Guatetelco, a la sirena, me emocionaba y me llenó de sentido mi vida. Ese es mi aporte. Gracias. Gracias, Gracias por Carmen. la oportunidad. Con gusto. Yo a Hilde la conocía ya en Chiapas, en esto de levantamiento zapatista, ya fue a dar por allá, desde lo urbano, muy solidaria, ya nos conocimos, luego ya nos reencontramos aquí en la Ciudad de México. Hilde conoce bien esta realidad también muy solidaria, allá anduvo Bueno, años caminando. la conozco, pero no tan bien y con tan lindas palabras como ustedes. No, bueno, yo era nada más una voluntaria de derechos humanos en la academia con Sergio y me fui de voluntaria al hospital de Altamirano. Entonces, pues de ahí conocí varias comunidades, este, fui del grupito que invitó Marcos después de Catedral. Nos invitó a un grupito a conocer su campamento en la sierra y fuimos y me convertí en asesora zapatista. Pero fue una cosa, este, ¿cómo lo podría poner? Fue un rasgo de buena suerte que yo tuve de conectarme con esa gente, con sus dichos, con su sabiduría. em, y bueno, fue realmente muy entrañable ese tiempo, ese año que pasé yendo y viniendo a Chiapas, pero no tengo nada que mostrarles. Pues tu vida que ha sido solidaria y generosa, eso es importante. Cuando uno aprende que hay que darle fuerza al conocimiento que uno tiene, que no solo es el académico. Lo que sí puedo decir que aprendí es que para aprender de otros hay que quitarse capas de sí mismo. Si no se quita uno esas capas que aprendió a ponerse, no puede uno conocer a los de afuera. Ya esto es importante. Son cosas de educación. ¿Sí? Y de transformación que uno va entendiendo a lo largo de su propia vida. Es decir, pues yo quise retomar estas dos sesiones de nuestro curso para este libro, porque creo que incide mucho en la espiritualidad mesoamericana de podernos entender cómo somos parte. En el mestizaje, pues muchos de estos mundos míticos indígenas permanecen. No los ubicamos bien, pero permanecen. Mucho de nuestro lenguaje está lleno de estos lenguajes. Hace un año y medio, me invitaron a presentar un libro de frases y refranes y dichos populares de un experto, un profesor, un doctor de la Benemérita Universidad de Puebla, que escribió este texto de dónde estudiaba los refranes y los dichos populares. Y pues viene mucho de la sabiduría indígena que permanece en el imaginario colectivo de México. No se ha perdido, no sabemos de dónde viene, pero ahí está vivo en las frases y dichos. Ya en castellano,
pero que vienen desde otros mundos, que es el imaginario indígena que es fuertísimo en medio de nosotras y nosotros. Y qué bueno que ha permanecido, ha sobrevivido estos 500 años, esa otra manera de ver la realidad y de interpretarla. Que es juego también y se ríen mucho y se burlan mucho, porque el conocimiento, si no es divertido, no es conocimiento. Yo lo que he ido aprendiendo en los últimos años, que esto también es juego, porque a veces el mundo de la academia se lo toma tan en serio que se vuelve bien aburrido el conocimiento. Y como estos pueblos no, como en un dicho popular puede haber tanto conocimiento de la experiencia vital de los pueblos. En ese libro aprendí mucho porque me lo tuve que leer y analizar para presentarlo, porque era de un hombre muy académico, dirige mucho de cosas de literatura en la Universidad Benemérita de Puebla, y el estudio era sobre dichos populares y canciones muy populares, cómo sobrevivir todas estas metodologías indígenas. Esto es importante. Pues desde esa mirada que recomiendo leer el libro de Silvia para aprenderlo. Y si es un libro que yo recomiendo ampliamente, hoy va a haber una presentación aquí en la Ciudad de México, estoy en las oficinas de Católicas, y próximamente en Cuernavaca, ahí Carmen nos acompañará, también presentaremos este libro en Cuernavaca. Y donde haya que presentarse, creo que hay que difundirlo, vale la pena. Va más allá de una sola persona, Silvia, es todo lo que fue este movimiento, pues son pueblos y sigue siendo, este proceso no ha terminado, porque a veces la gente lo ve como que de hace 20 años, 30, eso ya fue, no sigue siendo, no ha terminado, es un proceso vivo, del cual en algún momento algunos formamos parte, pero nos sigue interesando. Qué bueno que se ha reactivado con los 30 años, ha habido mucha cosa. Y este libro es parte de eso, qué bueno que la editorial Acal lo tomó en cuenta, lo editó en este momento, porque es en volver a retomar qué sigue. Aquí la pregunta fundamental es qué sigue. Ya fue lo que fue, pero como dicen los zapatistas, falta lo que falta, y falta mucho. Pues por mi parte hoy aquí voy a dejar porque tengo una reunión aquí ahorita ya en un ratito, entonces ya los tiempos corren, por eso me vine a México para desde aquí tener la sesión, porque no me daba tiempo venir de Cuernavaca, estoy en la oficina de Y Católica, hoy es la presentación del libro. y a las 6 de la tarde allá en Ay, Colima. lástima que me voy a TX al rato. Sí, pero ya habrá otras, ya les avisaremos. Me Ya, avisas, nos Bueno, avisas, ¿no? Para sí, que vayamos. ya Yo habrá paso otras. por sí, Hilde. gracias. Pues buena tarde, nos seguimos viendo la próxima semana. Gracias, Julián. Gracias. Envíen Bye. Gracias Bueno que por viniste, Carmen. Carmen, me dio gusto verte. igualmente, muchas gracias. Bye. Abrazos. Gracias. Igualmente. Bye. y algún día le invitamos para que nos hable específico la sesión de su texto. Ella tiene una Sí, tesis doctoral muy interesante de esto que habló, pero le dedicamos una clase que Sí, nos apoya. claro. claro. Con mucho gusto. Gracias, buenas Gracias. tardes. Bye. Bye. Bye, bye. Abrazos.